Bendiciones, pueblo de Dios, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. Bienvenidos todos en este tiempo, segmento Pan de Vida. Muy bienvenidos, familias. Allí siempre comparta sus amistades, comparta, que esto es el propósito, que compartamos juntos, unidos. Y también siempre recuerde que estamos aquí para estar orando por sus necesidades. Estamos orando, pero si usted quiere escribirnos, escríbanos allí para orar por sus necesidades. Siempre estamos orando por las familias, y usted que está ahí conectado, estamos orando por usted, por todos los que se conectan y por todos los que están suscribidos también oramos. Y también por los que todavía no se han suscrito, también oramos para que se puedan suscribir. Familias, es una bendición, como siempre lo digo, este tiempo de segmento Pan de Vida. Bueno, vamos a empezar ya allí donde está, ahí como pueda, únase conmigo en oración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, damos gracias en esta noche, Señor, que nos permite siempre, Señor, esta gran oportunidad de llegar a los hogares y de llegar a cada corazón a través de tu santa palabra. Señor, gracias le damos, gracias por mis hermanos que están conectados y por los que se van a estar conectando, Señor. Gracias por los que ven también las grabaciones, Señor. Le damos gracias por este tiempo. También, Padre, oro por las necesidades de su santo pueblo, que usted sea supliendo sus necesidades y que también, Padre, sea protegiéndonos, Señor, cubriéndonos siempre con su gloriosa y poderosa y bendita sangre. En el nombre de Jesús, Padre, gracias porque nuestra cobertura es usted, mi Señor Jesucristo, y su preciosa sangre. Señor, le entrego este tiempo, el glorioso tiempo que nos permite, queremos aprovecharlo. En su nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, le damos gracias. Amén y amén. Bueno, seguimos el libro de Samuel, Primera de Samuel, y hoy vamos a ir al capítulo 3. Capítulo 3, pero solamente voy a estar leyendo los versos 20 y 21, porque la enseñanza está de siempre Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 21. Entonces está un poco largo. Entonces solamente vamos a estar leyendo en este momento los versos 20 y 21. Y dice la poderosa palabra del Señor así: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Nada más estos versos. Me llama mucho la atención porque dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Un fiel siervo de Dios, un fiel profeta. Este tema de esta noche es escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Y lo que miramos aquí principalmente es que al escuchar a Dios, Samuel encontró su propósito y significado como sacerdote, profeta y juez. Le dio valor para hablar con las palabras que el Señor le había dado al sacerdote Elí. Empezamos aquí que a partir de Primera de Samuel, capítulo 3, descubrimos el escuchar a Dios y el que quiere él también ser escuchado. Por lo que nos habla clara y verdaderamente, Dios realmente habla a sus hijos, por lo que escucharlo es posible, beneficioso y necesario para cumplir con el llamado para nuestras vidas. Y Dios dice en Jeremías capítulo 29, verso 13, dice así: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El Señor nos da esta palabra, es una palabra, una promesa. Él claramente dice, me buscarán, y también da la respuesta, y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Así es, Él conoce nuestros corazones y sabe cuando lo estamos haciendo de todo corazón, cuando le estamos buscando de todo corazón. Él lo sabe muy bien, pero Él
aclara las palabras aquí y dice muy claro: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Poderosa palabra, escribe ahí: poderosa palabra. Sabemos lo que Él nos está diciendo, que le busquemos, ¿verdad? Pero también sabemos que Él nos está respondiendo, que al buscarlo lo vamos a encontrar. Ya sabemos qué hacer: buscarlo, y lo vamos a encontrar. Pero que lo busquemos de todo corazón. Él lo dice muy claro: cuando lo busquemos de todo corazón. O sea que cuando no le buscamos de corazón, pues Él no se hace encontrar. Pues Él lo está diciendo allí. Entonces Dios es un Dios real, un Dios que Él quiere que nosotros lo hagamos, le busquemos con todo el corazón. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere nada medias, Él quiere todo completo. Entonces miramos que, sin embargo, como vemos en ese versículo, escuchar a Dios requiere un cierto tipo de apertura y una tenacidad por nuestra parte. Este es el tipo de apertura que vemos en la vida de Samuel, que es una de las razones por las que Dios lo utiliza como profeta y sacerdote para el pueblo de Dios. Así que allí miramos cómo el Señor usó tanto a Samuel. ¿Por qué? Porque él también tenía toda la disposición. Recuérdese que Samuel ya estaba apartado y separado para Dios. Recuérdese la oración de Ana, su madre. Ana oró y el Señor le concedió las peticiones de su corazón. Le concedió esa petición que ella pedía, pero el Señor aún le dio más a través de la oración, la comunicación y el buscarle, que ella le estaba buscando de todo corazón. Entonces, como le buscó de todo corazón, el Señor se hizo encontrar y le dio lo que ella pidió. Así que allí miramos muy bien que Samuel fue dejado en la casa de Dios por su madre Ana al cuidado del sacerdote Elí, en cumplimiento de esa promesa que hizo Ana. Ana cumplió y fue y entregó al niño. Se supone que Samuel tendría unos 12 años cuando escuchó por primera vez una voz no claramente identificable. Sensible a la misma, se muestra receptivo más que el mismo Elí. Se convierte en intérprete de esa voz, aclarando que es Dios mismo el que llama. La insistencia de Dios al formalizar el llamado a su servicio es una forma clara de dar oportunidad a quien Él escoge para una tarea definida y asegurar su interés por esa persona. Dios es fiel y Él sabe quién escoge. Fíjese, todos somos llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces miramos allí cómo el Señor claramente da una aclaración del llamado de Samuel. Samuel tenía un llamado porque Samuel era escogido y estaba separado para el Señor. ¿Y cómo respondió Samuel al llamado divino? Respondió presentamente así. Se presentó así: heme aquí. Él se presenta de esa manera diciendo: heme aquí. Eso lo dice el verso 4. De siempre primera de Samuel capítulo 3. Podría haber buscado una excusa Samuel. Tenía nada más 12 años. Se dice que 12. Aún legítima, cansancio, sueño, frío, aún miedo a esa hora de la noche. Ese llamado que el Señor le hace a Samuel en una hora específica, porque era en la noche. Entonces, nada lo detuvo. Estaba cansado, tenía mucho sueño, tenía frío, tenía miedo, porque era de noche, pero nada lo detuvo. Corrió a dar la nueva a Elí, se puso a la disposición. Él pensó que Elí le estaba llamando, pero mire, con todo esto que acabo de decir, de que él quizás tenía sueño, estaba cansado, tenía miedo, bueno, él rápido obedeció y fue a esa voz que todavía él no podía reconocer. Era su primera vez escuchando esa voz divina. Él no sabía qué hacer. Pensó, su manera de pensar fue, o es el sacerdote, porque recuérdese que él había sido allí instruido, era un niño, y por lo tanto
Él nunca había escuchado la voz de Dios hasta esa vez. La lección aquí es que no hay que confundir el llamado de los hombres con el de Dios. También Samuel respondió obedientemente, porque en el verso 10 dice: habla, que tu siervo oye. O sea, respondió obedientemente. Tanto obedeció lo que le dijo Elí, que escuchara la voz y que dijera esta palabra: habla, que tu siervo oye. Tanto obedeció al sacerdote como también puso atención a la voz que estaba allí hablando. Estaba ya allí poniendo atención. Estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Él no fue rebelde. Él escuchó en obediencia y obedeció en obediencia. La respuesta al llamado debe ser incondicional, o no es respuesta. Así es. Te seguiré, Señor. Fíjense que cuando el Señor le habló a los discípulos, iba hablándole, ¿verdad? Haciéndole llamado a cada uno de ellos. Y cada uno, pues, si quiere ser mi siervo o mi discípulo, sígueme. Y le seguía. Y esto es lo que está pasando aquí con Samuel. Entonces, respondió reverentemente Samuel. Y fíjese que en el verso 19 dice, allí de primera de Samuel capítulo 13, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Mire, Samuel sabía muy bien que una vez que cuando él dijo esa frase: habla, que tu siervo oye, esa frase que le dio el consejo el sacerdote Elí, mire, esa frase hizo muchas cosas, porque desde ese momento el Señor siguió hablando más y más a Samuel. Y dice que crecía y Jehová estaba con él y no dejó caer, o sea, Samuel, a tierra ninguna de sus palabras. Prestó atención reverencial al mensaje recibido. Siguió el ejemplo de su madre en cuanto a promesa y cumplimiento en su vocación de servicio. Como nosotros los padres de familia somos de influencia a nuestros hijos. Nuestros hijos van a hacer lo que los padres hacen. Nuestros hijos van a obedecer así como obedecen los padres. Nuestros hijos se van a sujetar así como los padres se sujetan al Señor. Nuestros hijos van a llevar y van a ser reverentes al mensaje recibido de Dios a través del ejemplo de los padres, de la influencia de los padres. Ana dio una influencia poderosa en Samuel. Por eso Samuel llegó a ser el profeta. ¿Por qué? Porque vino de una influencia también, la influencia de la promesa, del cumplimiento de promesa de que hizo Ana al Señor. Es que siempre, aquí vengo otra vez, hermanos, que lo repetí el miércoles pasado, que las promesas que hacemos al Señor debemos de cumplírselas. Si nosotros hacemos esa promesa y no la cumplimos, eso mismo los hijos hacen. Cuando nosotros no cumplimos al Señor, nuestros hijos también no van a cumplir. Cuando nosotros le somos infieles al Señor, a sus promesas, nuestros hijos también van a ser infieles. Miremos el ejemplo de Ana. Ana fue una mujer fiel a la promesa. También Samuel fue un hombre, un niño, un hombre fiel a la promesa. Por lo tanto, miremos allí, lo acabamos de leer, cómo Samuel fue un hombre tan fiel, porque venía también de una instrucción de una madre fiel al Señor. Se dice que Ana siempre y Elcaná iban y daban las ofrendas al Señor y siempre iban a un tiempo específico y le llevaba a Samuel su ropita, le llevaba también a él. Aparte de lo que entregaban al Señor, le llevaba también a su hijo.
Por lo tanto, miramos a Ana, una mujer de oración, pero una mujer de oración con acción. Una mujer agradecida, completamente agradecida por la bondad de Dios, agradecida por la promesa cumplida, agradecida por todo. Miramos allí que así también Samuel respondía de la misma manera, agradecido, fiel y entregado al Señor. Yo siempre digo, hermanos, familias, que es importante, como nosotros padres de familia, dar el ejemplo, ser fiel al Señor, y nuestros hijos también van a ser fieles. Fíjese, Samuel a su pequeña edad, él tomó en serio el llamado divino. No dejó caer en tierra la palabra de Dios. Hermanos, cuando Dios nos hace el llamado, el Señor nos está haciendo el llamado a que lo tomemos en serio. El llamado de Dios no es un juego, es un llamado que debemos responder reverentemente y cumplir reverentemente. Bien claro está, como dice la palabra del Señor, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel sabía que las palabras del Señor son las mismas promesas de él y tienen cumplimiento. Por lo tanto, él no dejó caer en tierra la palabra del Señor. Hermanos, hermanas, ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado y hemos dejado caer esa palabra en tierra? No la hemos creído y no la hemos cumplido y no la hemos recibido. Aquí tenemos un ejemplo de Samuel. Samuel recibió la palabra reverentemente, accionó la palabra reverentemente en seriedad y compromiso y responsabilidad. Él no dejó caer esa palabra al suelo, a la tierra. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado caer la palabra del Señor al suelo, a la tierra, en tierra? ¿Por qué? Porque no hemos obedecido, porque no hemos creído, hemos dudado, porque no hemos tomado en serio el llamado divino de parte de Dios, porque no nos hemos comprometido al llamado, porque no queremos cumplir lo que Él nos ha dicho. Esta es la voz de Dios hablando. La misma voz del Señor le estaba hablando a Samuel, como hoy en día la misma voz del Señor nos está hablando a nosotros. Entonces miremos ahí que hay formas en que Dios habla a su pueblo. Hay muchas formas que Él utiliza para hablarnos. El Señor le habló a Samuel directamente con su voz divina. Pero hoy en día y también en los tiempos antiguos, Él hablaba de muchas maneras. Hoy tenemos la bendición de que el Espíritu Santo nos habla. Su voz divina nos está hablando, como hoy mismo. Dios habló audiblemente a Samuel y lo hizo también a otros. Cuando Jesús vino, les dijo a sus discípulos que tenían muchas otras cosas que enseñarles, pero cuando se fuera, el Espíritu de Dios vendría a enseñarles, guiándolos a la verdad. Así que Juan también nos enseña que la verdad tiene un nombre y esa verdad es Jesús. Así que el Espíritu de Dios revela a Jesús, pero el Evangelio de Juan también afirma que el Espíritu Santo seguirá enseñando y recordando todo lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Tenemos esa forma donde Dios habla a su santo pueblo. También tenemos la otra forma, que es por las Escrituras, la palabra de Él. Las Escrituras es el principal medio de comunicación de Dios con nosotros. Nos ayuda a entender y confirmar la voz de Dios. El escritor del Salmo 119 lo dice de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Así que este Salmo 119 habla de toda la Escritura. Bueno, toda la Biblia habla de su santa palabra, porque son las Escrituras. Pero ahí en el Salmo 119, verso 105, nos habla de que lámpara es a nuestros pies su santa palabra y una luz en nuestro camino.
Juan Calvino, ese famoso teólogo, nos dice estas palabras también, que las escrituras sirven como gafas, o sea, como lentes. Al mirar a través de ellas vemos el mundo correctamente. Sin la verdadera visión que proporcionan las escrituras, nuestra visión de la humanidad, de nuestro mundo y de nuestro trabajo se distorsiona en el pecado. Por eso la palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos da la verdadera historia de todo el mundo, que culmina en la verdad de Jesucristo. Aquí con gafas, con estos lentes, como dice Juan Calvino, podemos ver al mundo claramente. Podemos ver lo que sucede y podemos ver también la ausencia de Dios. Y podemos ver también la presencia de Dios. Qué importante es tener una visión clara. Y por eso habla de esta manera y da este consejo con estas palabras, Juan Calvino. También hay otra forma para escuchar la voz de Dios, y es su iglesia, su pueblo. Dios habla a través de su pueblo, como lo afirma Colosenses. En Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17 dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, consideremos por un momento que Dios le da a su pueblo el gran privilegio de hablar la palabra de Dios unos a otros. No de manera que proporcionemos información, no. Nueva sobre Dios. Las buenas nuevas sobre Dios, la iglesia o el mundo, sino que nos enseñemos y animemos unos a otros en la vida a través de Cristo y sus escrituras. El pueblo, por eso es que nosotros siempre tenemos que estar hablando las buenas nuevas a pesar de lo que estemos viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos las escrituras. Es el medio que Dios nos ha hablado en el pasado, en el presente, y nos seguirá hablando en el futuro. Y como pueblo santo del Señor, lo que debe de fluir en nosotros es la buena noticia, la palabra del Señor. Entonces nosotros también somos ese pueblo y la iglesia que también escucha la voz de Dios, escuchamos a Dios y también nos hacemos escuchar a otros, animándonos a través de las escrituras. O sea, Dios nos habla. Estas son las formas que el Señor nos está hablando y nos ha hablado siempre. También es importante recordar también que Dios habla a través de su mundo. Porque allí en Romanos capítulo 1, verso 19 dice: pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no entienden excusa. Así que Él nos habla, escuchamos su voz a través de su creación y también a través del mundo. Porque en el mundo podemos escuchar muchas cosas que el Señor utiliza las piedras, utiliza hasta los incrédulos, utiliza a los del mundo. O sea, vivimos en el mundo, ¿verdad? Nosotros vivimos en el mundo, pero no hacemos lo que el mundo hace. Pero el Señor nos habla a través del mundo. ¿Cómo vive? ¿Cuál es su fe que tienen? El Señor también ahí nos habla y escuchamos su voz por medio de su creación y también por medio del mundo. Así que también, por supuesto que escuchamos su voz a través de su Hijo, Jesucristo. Aunque Dios habla de sí mismo en la creación, Él ha hablado definitivamente en su Hijo, Jesús el Mesías. Jesús es el primogénito de la creación y toda la obra de Dios se realizó a través de su Hijo.
Así que por eso nuestra capacidad de escuchar lo que Dios dice en su creación se perfecciona en aquel por quien todo fue hecho. Jesús es la palabra definitiva del Señor. Gloria al Señor Todopoderoso. Así que miramos que la vida de Samuel da testimonio del Hijo de Dios, Jesucristo. Dice allí en Primera de Samuel capítulo 2, verso 26, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. También dice allí en Primera de Samuel capítulo 3, verso 19 al 20 que lo leímos, Samuel creció y el Señor estaba con él. O sea, el niño Samuel crecía en estatura y gracia para con el Señor. Dice allí capítulo 2, verso 26, y dice, y para con los hombres. O sea, Samuel crecía así, pero también el capítulo 3 dice, Samuel creció y el Señor estaba con él. Siempre el Señor estaba con él. Y dice ahí en el 19 al 20, no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Estos fueron los primeros versos que leímos. Entonces miramos cómo las palabras también en Lucas 2:52 hablan de Jesús, de ese niño también que crecía en sabiduría y en conocimiento y cada vez más gozaba del favor de Dios y de todos los que lo rodeaban. Las palabras similares a las de Samuel. Entonces podemos ver un poquito que Samuel viene representando al Hijo, o sea, a Jesús. Porque si se da cuenta, similares las palabras. Dios es fiel. Entonces esa descripción de Jesús en Lucas 2:52 es la misma que la de Samuel en Primera de Samuel 2:26. Es la misma. El favor divino, el llamado de Samuel refleja los de Jesús. Así como Ana reconoció que Samuel era del Señor, María reconoció que Jesús era del Señor también. Mientras Samuel crecía, Jesús crecía. De la misma forma en que Samuel fue sacerdote y profeta y casi rey, en Primera de Samuel 8 lo dice, Jesús fue el verdadero sacerdote, profeta y rey. En otras palabras, la vida de Samuel establece un patrón que da testimonio de Jesús. Por tanto, mientras Samuel es un gran personaje en la historia del libro de Samuel, su vida mira hacia el que vendrá, Jesús el Mesías. Ya allí ya se estaba reflejando a nuestro Señor Jesús. Yo he dicho al principio del año, lo he estado diciendo, también tenemos la lectura de la Biblia, cómo estamos leyendo la Biblia, y llevamos el orden de la lectura. Y allí les dije, vamos a empezar del Nuevo Testamento, porque, bueno, en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, pero en el Antiguo Testamento también lo encontramos por todas partes. Aquí podemos encontrarlo también. Si lo meditamos, lo encontramos en la vida de Samuel. Allí, cómo crecía. El Señor siempre estaba con Samuel. Así también el Señor, el Padre, siempre estaba con Jesús, porque Jesús era el mismo Dios en la tierra. Así que miramos que el Señor nos habla de estas formas. Siempre estamos escuchando su voz, pero también hay barreras para escuchar la voz. Hay obstáculos que impiden escuchar la voz. Y una de las barreras, de los obstáculos, es la inexperiencia. Cuando alguien, y podemos meditar que en Primera de Samuel 3:7, puede ver que Samuel era inexperto en escuchar la voz de Dios. Nunca había escuchado la voz de Dios, era su primera vez. Él no sabía que era la voz de Dios hasta que Elí le dijo, pon atención. Samuel le dijo a ese niño de 12 años, se dice que más o menos esa edad. Entonces, pone atención. Y cuando vuelvas a escuchar la voz, di, aquí tu siervo escucha, o tu siervo oye.
Entonces, él puso esa atención. Allí empezó él a descubrir la voz de Dios y a reconocer la voz de Dios. Tenía inexperiencia, no sabía, no conocía. Entonces, a veces pensamos que podemos confundirnos que es la voz de Dios cuando es la voz del hombre. Eso era lo que estaba pasando con Samuel, pero el Señor utilizó también al sacerdote Elí para enseñarle que escuchara bien y que respondiera. Entonces miramos que ya Samuel allí estaba como poniendo más atención, y porque era un niño, un jovencito, y la inexperiencia con el Señor impide que muchas veces nosotros escuchemos la voz de Dios. Cuando no tenemos experiencia, nunca hemos oído la voz de Dios, entonces hay inmadurez espiritual, no reconocemos. Allí también puede ser un obstáculo, una barrera que impide escuchar a Dios. También la expectativa. Una pregunta que debemos hacernos es si esperamos oír la voz de Dios de las diversas maneras descritas anteriormente, o leemos la palabra de Dios y llevamos a cabo nuestro asunto diario con la expectativa de que Dios hable. Lo que yo le estoy diciendo, si tenemos inexperiencia, no vamos a reconocer la voz de Dios. Pero también, si tenemos una expectativa no muy buena, o sea, en no escuchar la voz, no la vamos a escuchar la voz del Señor. Pero si tenemos una expectativa positiva, una expectativa que queremos escuchar a Dios, vamos a escuchar la voz del Señor. Entonces miramos allí que la expectación nos pone en situación de escuchar a Dios en lo cotidiano de la vida. La expectación crea los momentos ordinarios de gracia en los que Dios irrumpe. O sea que depende la expectativa que tengamos, así vamos a escuchar la voz de Dios. Si tenemos una expectativa a escuchar, vamos a escuchar la voz de Dios. Pero si tenemos una expectativa errónea, no la vamos a escuchar. Esas son barreras, son obstáculos que impiden. Otro obstáculo, otra barrera que impide escuchar la voz es el pecado. Fíjese, Elí ya no podía oír la voz de Dios ni ver la obra de Dios. Eso lo dice ahí en 1 Samuel capítulo 2, verso 12 al 36. Describe la desaparición de la casa de Elí, principalmente a causa del pecado. El pecado impide escuchar a Dios. El mismo pecado, esa es la barrera, ese es el obstáculo que impide escuchar la voz de Dios. El sacerdote Elí ya había perdido, él ya no escuchaba la voz de Dios, porque allí estaba principalmente la causa del pecado. Sus hijos estaban pecando y eso hacía no escuchar la voz, porque él no reprendía a sus hijos como debía hacerlo. Así que el pecado es una barrera, un obstáculo para escuchar la voz de Dios. También otra barrera de obstáculo es falta de voluntad. La noción de falta de voluntad destaca como una idea extraña pero poderosa. En el libro de Samuel se observa un contraste entre los personajes. Está Samuel, que escucha de buen grado la voz de Dios y le obedece. Pero luego está Elí y sus hijos Ofni y Finés, que no están dispuestos a escuchar su voz y por lo tanto lo desobedecen. Ese es un obstáculo, una barrera para escuchar la voz de Dios. Es la falta de voluntad de estar abierto a su voz y a lo que Él tiene que decir. Es la falta de voluntad. Hay personas que tienen toda la voluntad para escuchar la voz del Señor y se hace encontrar el Señor, se hace escuchar. Pero hay personas que no
no tienen la voluntad. Entonces el Señor no se hace escuchar a sus oídos. Esto fue lo que pasó con los hijos de sacerdote Elí y con el sacerdote Elí. Ya no podían escuchar, no tenían la voluntad. Los hijos de Elí no tenían la voluntad de escuchar y por eso no escuchaban ni a su papá. Entonces miramos que debe de haber voluntad para escuchar la voz del Señor. En el Salmo 40 y verso 6 dice: sacrificio y ofrenda de cereal nos ha deseado. Me has abierto los oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Así que necesitamos que Dios afine nuestros oídos para poder escucharle como una y otra vez. Una y otra vez. Dios se nos revela, se abre a nosotros cuando ponemos nuestro sí sobre la mesa con Dios, sin reservas ni vacilaciones. Dios nos da un oído abierto cuando ponemos nuestro sí a Dios sobre la mesa. Así que el libro de Samuel aclara y ejemplifica los beneficios de escuchar a Dios. Hermanos, Dios tiene un propósito. Él se quiere hacer escuchar, pero a veces nosotros no tenemos el interés a que Él sea escuchado en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos barreras que impiden el escuchar a Dios. Esa barrera de la inexperiencia, esa barrera de la expectativa que tenemos, buena o mala, o sea, en obedecer o no obedecer. También el pecado impide, la falta de voluntad impide. Así que Dios nos da todas estas formas también a través de su palabra. Nos enseña para que nosotros pongamos atención y seamos como Samuel, que supo escuchar. Él aprendió a escuchar. Así hoy nosotros estamos aprendiendo a escuchar la voz del Señor. Así que para concluir, nuestro propósito es dar gloria a nuestro Creador. En el nivel más fundamental, el propósito de todos los seres humanos creados por Dios es que complazcamos, honremos y demos gloria a aquel que nos creó, nos hizo. Así que, ¿qué significa dar gloria a Dios? Significa mostrar el peso de Dios, su valor, su majestad, su belleza en todo lo que hacemos. Significa honrar al Señor más que a nosotros mismos. Significa mostrar la belleza de Dios en las cosas pequeñas y grandes de la vida. Eso significa, es una bendición poder escuchar la voz de Dios. Es una bendición poder también obedecerle. Tenemos grandes y poderosos beneficios que nos benefician a nosotros mismos y a nuestros seres queridos y al mundo. Tengamos ese espíritu abierto. Hay gente que cierra su espíritu para las cosas de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Y como lo tienen cerrado, el Señor no puede entrar. El Señor es caballero y Él no va a entrar a la fuerza. Él es caballero. Pero cuando nosotros abrimos nuestro espíritu, Él entra y hace lo que Él quiere con nosotros. Así que lo que tenemos que hacer es echar fuera todo lo que nos está impidiendo escuchar a Dios. Y empecemos a escucharlo. Sea cual sea el motivo, su inexperiencia, sea su mala expectativa, o yo no sé, sea también el pecado, sea la voluntad que tenga, sean barreras que están impidiendo, empiece usted a echarlas fuera de su vida y empiece a escuchar esa voz divina que hoy mismo está hablándonos a través de su palabra. Todo esto que acabo de compartirles, todo eso está escrito en la palabra y nos da esa enseñanza y lecciones para que aprendamos a ser mejor, que aprendamos a escuchar su
su sublime voz, su divina voz, su voz santa y pura. Él nos habla por todos los medios, nos habla a través de las Escrituras, nos habla a través del Espíritu Santo, nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo, nos habla a través de la iglesia, de los hermanos, de las hermanas, a través de sus siervos, de sus siervas. Él nos habla por todos los medios, nos habla a través de la creación, por todos los medios nos habla. Así que Él quiere ser escuchado. Y hoy en esta noche estamos escuchándolo. Y lo estamos escuchando de corazón. Yo lo creo. Lo creo. Que usted hoy lo está escuchando de corazón. Por eso es que dice ahí en el verso 21 de 1 Samuel capítulo 3, y ya termino. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Silo, recuérdese que Silo era un lugar tranquilo. Era la casa de Dios, el templo. Y allí le hablaba, porque el Señor estaba con Samuel. Y la palabra de Jehová estaba con Samuel también. Gloria al Señor, familias. Dios nos está hablando siempre. Espero de todo corazón que usted esté escuchando esa voz divina a través de este mensaje, a través de estas palabras escritas. Que estas palabras escritas que están en su santa palabra y que estén escritas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y que las llevemos siempre donde quiera y que las confesemos los unos a los otros. Dios es fiel. Dios es fiel. Fíjese que nada menos ahí en el verso 20 dice que todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fiel. El Señor quiere que seamos fieles a su palabra, que seamos fieles a escuchar su voz y a obedecerla. Que seamos fieles a accionar la palabra. Que seamos fieles, como lo fue Samuel, el profeta de Jehová. Somos profetas de Jehová. Usted es un profeta de Jehová porque usted habla de su palabra. Está hablando la profecía, la palabra de Dios. Deseo de todo corazón que este mensaje lo ponga a meditar, nos ponga a meditar. Y que de hoy en adelante escuchemos esa voz divina en todo momento. Como hizo Samuel con el consejo del sacerdote Elí. Que cuando volviera a venir esa voz divina, a hablar esa voz divina, que él tan solo dijera esas palabras, esa frasecita: habla que tu siervo oye. En otras versiones dice: habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo oye. Allí escriba: habla, Señor, que recibo tu palabra. Gracias, Señor, porque he recibido tu palabra. Y como Samuel hizo, Samuel no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. No dejemos caer en tierra ninguna de sus promesas, de su santa palabra, de nuestro Señor. Allí donde está, oremos. Señor y Padre Celestial, le doy gracias por este mensaje, Señor, por estas lecciones de vida, por este consejo divino de su palabra a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque aprendemos, Señor, grandes lecciones de vida. Gracias, Padre, porque mientras estemos con vida seguiremos aprendiendo a escuchar su voz y no dejar caer en tierra
su santa palabra, Señor, sino valorarla, atesorarla, aplicarla y llevarla siempre por todas partes. Anunciarla en todo tiempo. Gracias, Señor. Bendice a tu santo pueblo, Padre, que ha escuchado esta palabra y los que van a escuchar las grabaciones también. Escuchar tu voz, tu divina voz, es una bendición, es un privilegio santo. Gracias, Señor, porque usted nos hace un llamado a tomar seriedad a su voz, a su palabra. Gracias, Padre. Bendice su santo pueblo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Familias, hoy mismo, allí donde está, si usted quiere abrir su corazón y entregar su vida a Cristo, este es el momento. El Señor está hablando. El Señor, así como le habló a Samuel, así te está hablando a ti, hermano, hermana. Si te quieres reconciliar hoy mismo, repite esta oración conmigo y di: Señor Jesús, he entendido el mensaje. Señor Jesús, ahora entiendo que es tu voz la que me persigue y la que me llama. Señor Jesús, hoy abro mi corazón, abro toda mi voluntad a ti, con una expectativa gloriosa a recibirte con honra. Señor, entrego mi vida a ti. Haz la persona que tú quieres que yo sea. Afina mis oídos para que pueda escucharte más y obedecerte también. Mis ojos, hoy mismo quita toda ceguera en mis ojos para que pueda ver más y ver en tus ojos. Ver con esas gafas, con esos lentes y tener una visión 20/20. Ver claramente tu santa palabra, tu amor que tienes hacia mi vida. Gracias, Señor. Gracias. Escribe mi nombre en el libro de la vida y manténlo ahí para siempre. Y si tú te quieres reconciliar ahora, di: Señor, me reconcilio contigo ahora. En tu nombre, Jesús. Gracias por perdonar todos mis pecados y por darme otra oportunidad. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si tú repetiste esta oración, hoy has escuchado la voz del Señor. Has entrado a ese mover glorioso de su dulce presencia y has escuchado su santa voz. Y su voz divina ha entrado a tu ser. Y ahora Él es quien gobierna tu vida. Él, para siempre. Así que felicidades si tú lo hiciste. Y allí puedes escribirnos también para estar orando por ti y tu familia también. Y tus necesidades. En el nombre de Jesús. Así que familias, estamos contentos. El domingo tuvimos un culto glorioso y queremos seguirlo teniendo. Yo estoy contenta por eso. Dios es fiel y verdadero. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa y Él es el omega. Así que Dios es fiel. Su fidelidad nos rodea. La fidelidad de Dios te rodea a ti, hermano, hermana. Él es fiel y lo será siempre. Te persigue la fidelidad de Él y te perseguirá siempre. Así que no temas, no tengas miedo. Él está contigo y lo estará siempre. Así que Dios me los bendiga a todos. Les amamos en el amor de Cristo. Mis hijas, yo declaro la bendición abundante en mis hijas y en ustedes también, pueblo santo de Dios. Dios les bendiga y también recuerde, tenemos nuestro culto el viernes. Vamos a la casa de Dios a las 7:30 y el domingo nuestro culto. Allí vamos a la casa de Dios. No se quede. Vamos a gozarnos. Vamos a gozarnos en su poderosa presencia. En la casa de Dios. En la casa de oración. En el nombre de Jesús.
Bueno, familia, Dios les bendiga, pasen feliz noche a todos.